De camino con la palabra de Dios. Leemos Gálatas 2, 15 al 21, con una idea primordial y fundamental. Judíos y paganos se salvan por la fe. Hoy, si nosotros leemos el Evangelio, de pronto nos parece aparentemente normal y hasta sin sentido algunas cosas que leemos con cierta rapidez, y como no analizamos un poquito, pues nos parece que como que esto es costura, que esto es como ganas hasta de fregar y de molestar. Pero aquí encontramos una síntesis concisa y apretada en la que Pablo expone el Evangelio a los Gálatas y anuncia el tema central de la carta, aunque se hace difícil por el estilo de argumentación que usa, partiendo de objeciones que formula y que él mismo responde en la presentación de términos jurídicos y también en oposiciones. Es como si mientras estuviera escribiendo el apóstol, estuviera en mente a Pedro, a quien responde y también corrige y amonesta a los judeocristianos radicales con los que llega a polemizar, y sobre todo a los Gálatas, a quienes trata de reevangelizar, y a tantos otros hoy que incluso han abandonado la fe, el Evangelio, porque aparentemente llegó alguien hablándoles más bonito, o en portugués, o en griego, o en arameo, o con un acento que aparentemente, eso como emociona. Y lo importante en medio de la situación no es un acento determinado, sino tener la firmeza de tener el Evangelio que proclamamos. Más que un acento, más que un estilo, es la vivencia profunda de conocer el mensaje del Señor Jesús. Pablo expresa, hablando en una manera como en plural, la más profunda experiencia de fe del cristiano, su vivencia como la de Pedro, la de la comunidad, con un enfático nosotros sabemos, hemos creído, su saber y su creer es Cristo. Algunos dirán, no diga nada, hay que decir esto. Nuestro saber y nuestro creer es Cristo, no el acento de unos posibles predicadores que aparezcan. Y por ello es primordial que ocupe el centro del Evangelio la salvación que él anuncia. Y frente a este Evangelio está todo lo que también demuestra aquel Evangelio falso que predican los falsos hermanos,
el de la observancia de la ley, donde quieren justificar y que ponen en peligro la fe de los Gálatas. Y para referirse a salvación, salvados, el apóstol emplea términos de su tiempo: justicia, justificación, justos. Y aquí confrontando en este drama de la salvación de la humanidad a Cristo y la ley, a la fe en Cristo y a la observancia de la ley, a la vida en Cristo y a la muerte por la ley. Por ello, el horizonte de la visión del apóstol va más allá de la ley judía, abarca a toda ley, toda ideología sociopolítica, todo proyecto humano que presenta al hombre como centro de su propio destino, como salvador de sí mismo. Por eso Pablo recuerda a los Gálatas de una manera y de otra, como dicen, por activo y por pasivo, que solo la fe en Cristo salva, no la ley, pues por cumplir la ley nadie será justificado. Y por eso yo recomiendo que cuando leamos, vamos a comprender la carta a los romanos. Y esa carta hay que leerla las veces que sean necesarias. Y cuando hay algunos que dicen, es que yo prefiero el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, usted prefiera a Cristo como la ley suprema. Y eso es lo que Pablo va a entregar, dejándonos una enseñanza prioritaria y fundamental. Hoy no es que nos pasemos unos minutos más de tiempo, pero no podemos en unos pocos más segundos que nosotros también nos maravillemos y nos asombremos de esta realidad gratuita de la salvación, que también debemos estar viviendo como se le ofrece y se le presenta a la comunidad de los Gálatas. Y nos dice el apóstol, pues los que sabemos y los que hemos creído, viene a decirnos con un tono bien preciso, esos nosotros, también aquellos judíos de nacimiento, no pecadores venidos del paganismo, donde no pasó desapercibida entre los Gálatas, haciendo ver lo absurdo de esta situación. Pablo antes fue un cumplidor y fanático de la ley, como el que más, y descubrió la fe en Cristo, la invalidez de la ley al verse tan pecador como el pagano. ¿Qué sentido tiene entonces que los Gálatas convertidos del paganismo quieran ahora someterse a la ley como condición para salvarse? Pablo adelanta la posible objeción de lo judeocristiano y en definitiva la de todo aquel que se enfrenta con velado o dándole prioridad a la razón humana ante el misterio de la salvación de Dios que ha sido revelada en Jesucristo. Si la muerte de Cristo desenmascaró la condición pecadora de la humanidad hasta las últimas consecuencias, Romanos 3, 10, 20, y su resurrección significó la oferta incondicional
y gratuita de la salvación de Dios a esa humanidad pecadora. ¿No estaría Dios exigiendo el pecado con el fin de ofrecer la salvación? ¿Será entonces Cristo un agente de pecado? De ningún modo, responde Pablo. Y digamos finalmente, todo el evangelio del apóstol es la respuesta. Ya lo hizo en la carta a los romanos. Por favor, lea íntegra esa carta, Romanos, y lo que está haciendo ahora a los Gálatas. Solo la fe en Cristo es la que nos hace saber y experimentar nuestra condición de pecadores. Y por otra, el perdón y la oferta gratuita del amor salvador de Dios. Soy transgresor, dice Pablo, como personificando a judeocristianos fanáticos y a los Gálatas. Si me pongo a reconstruir lo que me ha destruido. Y olvidándose ya de los debates y argumentos, Pablo deja que hable la nueva ley que lleva dentro, con una sola de las expresiones más sublimes y atrevidas que han salido de su escritura: crucificado con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.